¿Qué tal, teleauditorio? Estamos una vez más aquí en su programa Tal Cual y vamos a analizar varios temas que están ahorita en la agenda noticiosa y como prioridad por la naturaleza de los mismos. Para llevar a cabo un buen análisis tenemos como invitado al licenciado Jorge Gurrola García. Bienvenido, licenciado. Gracias. ¿Y qué te parece si, porque hay muchísimos temas y muy intensos, o sea, se acaba de, está, vamos, el desacato judicial, está lo de, acaba de dar el secretario de Seguridad, Harfuch, dar a conocer el nuevo programa nacional de seguridad, es otro tema. Y bueno, dentro del contexto de la seguridad, pues también estamos con todos los temas trágicos, como la situación en Sinaloa está imparable, lo que pasó el 2 de octubre, fíjate qué irónico, mientras Claudia Sheinbaum está pidiendo perdón por lo del 68, militares matan a migrantes. ¿Dónde fue? ¿En Chiapas? Chiapas, sí. Chiapas. Entonces, pues son situaciones muy intensas. ¿Qué te parece si empezamos con lo del desacato? Sí, mira, el desacato es una figura que existe dentro del ámbito del Poder Judicial para cuando los obligados a cumplir con una resolución judicial no lo hacen. Cuando un juez ordena pagar, reinstalar, hacer algo, vamos, y no se hace, entonces se cae en la figura del desacato. Esta figura tiene una consecuencia que puede ir gradualmente incrementándose, que va desde una multa hasta la destitución del servidor o del funcionario público que no quiere darle cumplimiento a la resolución que se ha tomado. En este caso, no entramos todavía a la figura del desacato, porque la Corte apenas le dio entrada a un recurso que interpusieron por ahí, creo que hablamos alrededor de 70 y tantos amparos que se han interpuesto, y apenas le dieron entrada. ¿Qué significa darle entrada? Admitir el recurso, entre los 11 ministros, los 11 ministros se lo van a turnar para ver quién hace el proyecto de resolución. Pero todavía no podríamos hablar de un desacato porque todavía no hay. Bien, aquí orden, ¿no? La polémica. La presidenta Claudia Sheinbaum habla de que es improcedente, que no tienen facultad la Corte, inclusive que no va a caer en provocación. La que se fue por otro lado más radical fue la ministra del Pueblo, esta Batres, Lenia Batres, que dijo que era un golpe de Estado. Sí, esto, digo, de hecho, del solo hecho de estar en esta polémica, pues a mí se me hace que nunca lo habíamos estado en el país, porque esa es una situación, vamos a decir, es un juego de vencidas de poder, donde se pone de manifiesto, pues ya ahora sí que están rebasando todos los límites del marco jurídico, por un lado, y pues ahora sí que fuera máscara, ¿no? Por así decirlo. A mí se me hace una situación muy tendenciosa, pero aquí entra el reflejo, porque cuando habla esta Batres de golpe de Estado, hay quienes dicen el verdadero golpe de Estado lo está dando el oficialismo, porque de una forma u otra pues ya acaparó al INE, ya acaparó al TRIFE, ya acaparó la Cámara de Diputados, la Cámara, o sea, el legislativo, y van, pues obviamente por el judicial. Por inercia, ¿estás de acuerdo, licenciado? Porque tú sabes que en noviembre próximo un ministro cumple su periodo y tiene que ser sustituido, y obviamente va a llegar uno vía a favor del oficialismo. ¿Y cuáles son las consecuencias de ello? pues que ya no van a tener los 8. Ya no van a tener los 8. Recordemos que para que las resoluciones sean vinculantes o sean obligatorias, tiene que ser votada por cuando menos 8 de los 11 ministros. Y entonces, al irse uno de ellos, ya no alcanzarían esa mayoría de 8, tendrían 7. Y entonces, pues ahora sí el control Total. ya lo tendrían el oficialismo. Fíjense de lo que estamos hablando, teleautorio. Estamos hablando de que la división de poderes, que pues siempre fue muy criticada en este país,
si medios andábamos gateando por esa vertiente, con esto retrocedimos y dimos retroceder, porque yo soy de la idea de que debe haber un equilibrio de poder, debe haber un federalismo, debe de haber una partidocracia propositiva, vamos, diferente. Aquí estamos hablando de que el partido hegemónico, ni cuando el PRI estuvo en sus mejores momentos, tuvo todos estos controles. No, lo hemos platicado en varios programas. Realmente Morena viene a sentar un precedente inimaginable conforme a la tendencia que veníamos manejando dentro de este proceso de democracia, podríamos llamarlo, dentro de este proceso de eliminación de un partido hegemónico, de un presidencialismo recalcitrante. Veníamos en una tendencia lenta, pero creo que veníamos caminando. No, pues fíjate, nomás del 2000 al 2024, ¿cuántas alternancias tuvimos? Tuvimos 2 sexenios de panismo, otro priista, Morena. Sí. O sea, hubo alternancia. Yo quiero ver que con todos estos controles, cuando se va a volver a dar otra alternancia. Además, acuérdate que el PRI duró 70 años. Sí, sí, y Morena está sentando sus bases. Yo lo he comentado aquí y pues como que no ha sido bien recibida mi idea de que el partido Morena viene a confirmar una inercia de tiranía, de dictadura, de establecer sus bases sí o sí. O sea, no es una pregunta, es una afirmación, venimos para quedarnos, sentamos las bases y sobre esa vamos a construir una dictadura, una tiranía, porque ni siquiera escuchan, o sea, no son un gobierno abierto en donde podamos entrar al diálogo, lo acaba de decir Noroña, es el choque de 2 carros, ¿sí? Y el de nosotros no se va a quitar, y es el más fuerte. Entonces el que se tiene que quitar es el otro, para poder seguir el camino de la reforma al Poder Judicial, en referencia a eso hacía Noroña, ¿no? Pero, bueno, entonces con relación al desacato, pues veremos en la inercia técnica. En la inercia técnica tendríamos que esperar a ver a cuál de los ministros le toca hacer el proyecto. Y si se va a ir a fondo. Para poder, ellos lo que van a ver es si la Corte tiene facultades para resolver ese asunto. Aquí hay dos tendencias, ¿no? La tendencia legal, en donde al menos lo que se ve hasta ahorita, la Corte pareciera que no tiene facultades para hacer eso. Pero los ministros de la Corte se escudan en el famoso deber ser. Somos garantes de la Constitución, tenemos que vigilar su cumplimiento y entonces por eso podemos entrar al estudio. O sea, todavía le falta un trecho. Tú has sido, bueno, pues ya te me hacías muy radical, pero pienso que no estabas tan radical. Porque ahora que vemos una probadita de las leyes secundarias que mandó la Ejecutiva Federal al Congreso, pues los cambios que dijo Monreal, pues son cosméticos, porque claro, realmente estructuralmente es como nos la habían planteado. Y están haciendo el análisis ya de la reforma y están saliendo ya los errores. Por ahí hay un error, hay una contradicción, me parece que entre el artículo 94 y el 97 de la Constitución. ¿Por qué? Pues porque no leyeron la reforma, o sea, la aprobaron tal cual y ahorita vamos a entrar a esas contradicciones, que lo que dice un artículo no está homologado con lo que dice el otro. Pero dijo Monreal que tenían que hacer ahí unas adecuaciones, a ver qué tantas, pero de que va el voto popular hacia los magistrados y jueces, eso ya lo dijo Claudia Sheinbaum, lo acaba de decir el presidente del Senado, Noroña, va que va. Va, y lo acaba. Y para definir quiénes entran en este próximo año 2025 y quiénes van a ir al 2027, pues va a ser por tómbola. O sea, ahí fíjate ya a qué nivel anda la tómbola, ¿no? Sí, o sea, son mecanismos ridículos, ¿no? Para la importancia de lo que estás decidiendo, sí, ¿no? Porque sí, pues nomás fíjate que es la justicia, claro, lo que se está, en este momento el que lleguen personas incompetentes, ¿qué calidad de justicia vamos a tener? Ahí el ciudadano común como nosotros vamos a ser afectados, ¿no? Sí, pero el ciudadano común no lo ve, porque como lo hemos comentado, el ciudadano común lo va a ver hasta que tenga un problema, que tenga que llegar a la instancia de resolución de un juez, y no lo resuelva conforme al derecho que él cree tener, entonces es cuando vamos a empezar a tener las complicaciones. Es cuando vamos a ver las complicaciones. Bueno, pues otro tema
que no es menos importante y sí, repito, muy tendencioso, es que estamos viviendo una violencia inusitada, que desgraciadamente se está polarizando a todo el país, como estabas diciendo tú ahorita fuera al aire. El abanico delictivo desgraciadamente ya se abrió a un nivel que no existía. ¿Por qué? Porque el crimen organizado tiene las manos prácticamente en todos los rubros de la economía y esto se está polarizando a nivel nacional. Ante este contexto y de ver un Sinaloa que está realmente en guerra y con los efectos, es que fíjate, en los 20 días o más que llevan, un mes, van más de 100 ejecutados, desaparecidos, se han robado carros, o sea, bajan a la gente, la matan, las dejan en las banquetas, o sea, es una situación que, fíjate, el gobernador Rocha empezó a no aceptarlo y luego a quererlo minimizar y luego echarle la culpa a los grupos, él lavándose las manos. Y ahora ayer estuvo en México ya de plano con el secretario Harfuch de Seguridad, pues ya pidiendo apoyo. Aquí que salga la Ejecutiva Federal a decir de que ella no ve que el gobernador de Sinaloa tenga responsabilidad a priori, es parte ya de lo que estamos hablando anteriormente, cómo se politiza la justicia, cómo lo cobija cuando estamos hablando de que tenemos un Estado en llamas, ensangrentado, ingobernable. ¿Tú crees que el Ejecutivo estatal no tiene que ver en ese tema? Mira, el problema es que, más allá de si tiene o no que ver, yo te preguntaría, si lo quitas, ¿se resuelve el problema? No. O sea, es que este problema está tan arraigado. Y estructurado. Y estructurado, exacto. Yo creo que habemos más de uno que estamos sorprendidos de hasta dónde ha permeado el crimen organizado. Tan es así, como te digo, o sea, quitas al gobernador y pones al que sea y el problema va a seguir. Es más, hubiese ganado Xóchitl Gálvez, hubiese ganado Maínez, el problema es latente. O sea, sí. es como dos estados, ¿sí? Y uno de esos dos estados está incendiado. Yo escuchaba en la mañana a una un habitante de allá de Sinaloa, creo que es Cloutier, una hija de Maquillo, decir lo que tú comentabas, que se están robando los vehículos y que ya están comenzando a saquear los comercios. Ella hablaba de que un negocio de bicicletas, quebraron los vidrios y se robaron las bicicletas. O sea, ya a río revuelto. Sí, ganancia de pescadores. Claro, o sea, ya. Ahora, ya pusimos en contexto, y ya sin hablar las ejecuciones de los presidentes municipales Sí. de las últimas 48 horas. Sí, el degollado. O sea, que le pusieron en un cofre en la cabeza. No, son cosas de barbarie. O sea, esto ya se extralimitó. Ante este contexto de violencia, yo digo ya de ingobernabilidad, ¿cómo visualizas tú la propuesta, el plan de seguridad que dio a conocer el secretario de Seguridad? Yo lo comentaba, no hay grandes diferencias entre el que ya estaba y el que viene. Y te voy a decir, creo yo, no puede haber grandes diferencias porque si manejas diferencias vas a evidenciar que la estrategia anterior no sirvió. Y acuérdate que no podemos tocar a López Obrador. Por eso más o menos todos van con la misma, o sea, va la misma línea. Vamos a atender las causas. ¿Cuáles son las causas de la violencia? El que los muchachos no tengan una beca de 800 pesos, no creo que esa sea la causa del problema. Yo sí creo, que a primera instancia la pobreza y la pobreza extrema es caldo de cultivo para que de ahí surja una delincuencia, un criminal, o sea, una persona que se va por la vía de delinquir. Y máxime si no tiene perspectivas de desarrollo, o sea, que no se estén ofertando buenas fuentes de trabajo bien remuneradas. Pero decir que atacando las causas, entiendo lo que dices, vamos a tratar que sea un factor para aminorar el problema, pues yo lo veo muy alejado. Nomás el ejemplo, imagínate en Guerrero, donde están los plantíos de amapola para hacer la goma, para acabar haciendo heroína, etcétera. Lo lucrativo que es esa actividad ilícita, que tiene trabajando en la clandestinidad a miles de campesinos. Esa economía la va a desplazar sembrando vidas, o sea, regalando árboles
maderables, frutales. No, no, claro que no. Yo te decía, cuando yo digo que la poca perspectiva que puede tener un muchacho, coincido, puede ser un factor para que entre al crimen organizado, pero no es la causa, porque si eso fuera, cuando las personas entran a ese negocio, pues llega un momento en el que son muy, muy ricos. Entonces, ¿por qué no se retiran del negocio y siguen dentro del negocio? O sea, no es, creo yo que no es el único motivo, la única razón por la cual un muchacho puede entrar. Hay miles de factores que pueden entrar. Yo creo que una de las causas que se genere todo esto es la complacencia de la autoridad. La complacencia, sí, que de ahí hablamos de impunidad, Exacto. hablamos de la omisión, Y porque se está omitiendo y debería ser castigado como un traición a la patria, Claro. porque un gobernante cuando protesta como tal, guardar y hacer guardar dice la que Constitución. hace guardar la Constitución, cuidar la integridad física y patrimonial de sus gobernados, a los que está dejando a merced del crimen organizado, Sí. volteándose para otro lado, pero no renuncian. ¿No? Entonces, esta situación, pues como dices tú, ya hizo metástasis y el tema. Entonces habló de atender las causas. Ese es el primero, sí. Pero bueno, aquí dos, fortalecer la Guardia Nacional. Que aquí hay que hacer un tema, porque el 80% de la misma han venido de las Fuerzas Armadas. Sí. Y aquí nomás para una muestra, un botón, fíjate lo irónico, el 2 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum, ya presidenta constitucional, pedía perdón por la matanza del 68, por la masacre que hubo en la Plaza Tlatelolco. Ese mismo día, militares matan a migrantes en Chiapas, con el argumento de que porque oyeron balazos. Aquí, si nos vamos a fondo, licenciado, desde el punto de vista técnico, sale a relucir el origen de la causa del fracaso, porque las Fuerzas Armadas fueron creadas y entrenadas para la seguridad nacional, abatir incendios, cuando hay desastres naturales, cuando entra un enemigo. O sea, ellos están estructurados a ser letales, a matar. Sí. Los pones a servicios, a trabajar en seguridad pública y ahí están las consecuencias. Sí, ellos no tienen, por ahí en alguna ocasión decían, es que ellos no tienen la posibilidad de pensar, porque ellos tienen la instrucción. Esa formación. Tu formación es tú vas a hacer esto y ni siquiera vas a poner en duda lo que yo te estoy diciendo. Y sí, al final de cuentas sale su formación, sale su instinto y jalan el gatillo y pasa. Aquí están lo que daños sucedió, colaterales. ¿no? Ahí son daños colaterales, pero también tenemos que ver la otra vertiente, que es lo que se dice, lo que el oficialismo dice, y hay que concederles la razón, de que ya llevan 6 años trabajando y tienen toda una estructura. Entonces, el volver A otro a cambio. otro cambio, pues sería echar a la basura esos 6 años. No, estoy de acuerdo trabajo, ¿no? contigo, no digo, tienes toda la razón, como dicen, no se debe de cambiar de caballo a medio río, Sí. porque aquí sale a relucir que somos un país de ocurrencias. Sí. Nomás fíjate, con Felipe y Fox fue la Policía Federal, Peña Nieto fue la Gendarmería, y ahora andamos con la Guardia Nacional. Estamos hablando Sí. de 3 cambios estructurales. Sí. Y todo lo que sí hacía de un sexenio y otro, como dices tú, se fue a la borda, se perdió tiempo, se perdió dinero Sí. y se incrementaron los asesinatos. Esa es la lógica en la que estamos. Ya llevamos 4 sexenios de fracasos, Sí. y el país está ensangrentado y enlutado. Y luego ya llevamos 2, las causas Guardia Nacional, inteligencia y coordinación con los estados. Sí, hablaban de la inteligencia, que ese fue el punto medular para Omar García Harfuch en el Distrito Federal. En el distrito, bueno, en lo que es la Ciudad de México ya, lo que le dio el éxito en su estadía como encargado de la seguridad en la Ciudad de México. Y entonces hablan ellos de la inteligencia, es decir, atacar básicamente las fuentes de financiamiento, el dinero que mueven estas organizaciones, tratar de bloquearlas, de congelarlas para que no tengan el dinero que les da la movilidad, ¿no? Esa sería la estrategia. Pero comentábamos también ahorita antes de entrar a cámaras, ¿no? Habrá que, no sé si ellos ya midieron los daños colaterales, o sea, porque obviamente si al crimen organizado le bloqueas
su fuente de financiamiento, va a tener que buscar otra. Pero fíjate que, bueno, tienes toda la razón, pero el abanico electivo se ha abierto como nunca, Sí. porque ellos, vamos, ya ahorita el malandro, como dice el narco, está metido en todos los rubros. Te estoy hablando comercio, forestal, ganadería. En Michoacán tienen el control del aguacate. Los O limoneros. sea, están quebrando empresas mineras Sí. porque están cobrando ya por camiones. O sea, está el empresario está teniendo una doble tributación. Sí, los precios se están incrementando. Al final el consumidor final es el que está pagando Entonces, ese costo. Pero a lo que me refiero, o sea, imagínate a X organización criminal que diga, bueno, pues vamos a retirarnos del negocio porque ya nos bloquearon nuestras cuentas bancarias o nuestra fuente de financiamiento. Pues claro que no. Van a buscar otra y otra y otra y eso pueden ser los daños colaterales que esto puede llegar a tener, ¿no? ahora, el otro punto, pero interrumpa, es coordinación con las policías estatales. Pero ¿con cuáles? O sea, el O problema sea, es que- primero, en el sexenio de AMLO las dejaron como las vacas flacas Sí. porque no les dieron ni presupuesto. Sí, El claro. SEMSAMUN, que era un apoyo para pagar nómina. pagar nóminas, para capacitar, para equipar, pues también se fue los a los quitaron. programas sociales, Claro. quitaron todo eso y ahora las policías estatales, las patrullas no tienen una torreta. Sí. O sea, hay municipios en los que probablemente no tengan tantas carencias, pero hay otros en que los policías no tienen ni balas. Ni va, exactamente. Entonces, pues a mí se me hace este programa, sinceramente a mí no me alentó, porque, como dices tú, seguir con la inercia de que, y luego la Ejecutiva Federal reiteradamente dice, nosotros no vamos a declarar la guerra al narco, como lo hizo Felipe Calderón, ahí le da un tinte político. Sí. ¿Y tú crees que como está la situación, estamos como para ahorita con tintes políticos? Entiendo yo que Omar García Harfuch y el general de la Defensa Nacional, el secretario Tremillo, me parece que se apellida, fueron a Sinaloa a hacer un diagnóstico de lo que está pasando. Fíjate, un O diagnóstico. sea, están haciendo un diagnóstico cuando la gente tiene un mes con miedo. Están haciendo un diagnóstico para encontrar las causas que han creado este desastre. ¿Tú crees? A mí eso se me hace una tomada Claro. de pelo, o sea, monumental, es insultar la inteligencia social. O imagínate el de que está ahorita el Culiche, bueno, el de Sinaloa, que está todavía con la presión alta porque antier lo bajaron en el malecón, le robaron su carro, lo golpearon, etcétera. Tuvo ya un daño emocional, físico, ya tiene un daño patrimonial porque le robaron su carro y no lo va a volver a recuperar nunca. ¿No? Y va a ir a dónde a quejarse si están, o sea, si las fiscalías están de rodillas. Sí. Y en la reforma judicial de haber empezado con las fiscalías, pero aquí no, es que aquí fíjate que no podemos, yo siempre he criticado que una fiscalía, un fiscal que lo nombra el Ejecutivo, es una falacia. ¿Tú crees que el empleado va a atacar a su jefe? No. Y esa autonomía, esa supuesta autonomía que tiene el fiscal Gertz Manero, pues se queda en el papel, ¿no? En el membrete, al final de cuentas. Pues nomás la utilizó para irse sobre su cuñada, ¿no? O sea, para quererla meter a la metió. de la hecho, metió, a la cárcel, metió. la metió. Entonces, qué triste. Digo, yo sí veo lo que estamos viviendo, a lo mejor ya perdimos capacidad de asombro, pero están pasando cosas que si tú me platicabas hace 6 años, ¿tú crees que esto no sé, estábamos imaginando este panorama? ¿Tú te lo imaginabas? No, definitivamente no. No. Entonces, como dices tú, las consecuencias las vamos a empezar a vivir. Le deseo suerte a la Ejecutiva Federal, a Claudia Sheinbaum, a Omar Garfuch por lo de seguridad, porque como dices, el barco es México y en ese vamos todos. Así es. Te agradezco tu Gracias. participación, tu valiosa participación y gracias, teleauditorio, por sintonizarnos.